Bueno, vamos a ver ahora la reunificación alemana, ¿no? La reunificación alemana que se va a concretar en 1990. Hay que recordar que la reunificación alemana se da en la fase final de la llamada Guerra Fría. Hay que recordar también como antecedente muy importante que en 1949 Alemania había sido dividida en dos. Una parte, que era la parte bajo influencia norteamericana y con apoyo francés e inglés, era la República Federal Alemana, cuya capital era la ciudad de Bonn. Y la otra era la República Democrática Alemana, cuya capital era la ciudad de Berlín. Como ya expliqué, ambas Alemanias comienzan a competir en las décadas siguientes, tratando de mostrar que el comunismo y el capitalismo son, en este caso, los sistemas económicos y políticos más adecuados, pero conforme va pasando el tiempo, la situación, en todo caso, beneficia a la República Federal Alemana. Ya en los años 80, la República Federal Alemana se ha convertido económicamente en una potencia europea, mientras que la República Democrática Alemana ha entrado en una fase de crisis económica permanente. En ese contexto, además, en el mundo se está dando, pues, el debilitamiento de la Unión Soviética. Desde 1985, la Unión Soviética está liderada por Mikhail Gorbachev, quien está aplicando una serie de medidas económicas y políticas para salvar el régimen comunista. Una de esas medidas es la llamada Glasnost. El Glasnost, que es un poco la apertura política, a su vez también va a flexibilizar las relaciones entre la Unión Soviética y algunas de las naciones satélites que tenía en Europa, como era, por ejemplo, Polonia, Bulgaria, Hungría y el caso de la Alemania democrática. Así que ese contexto también va, de alguna manera, a favorecer el proceso de reunificación. En concreto, en realidad, el proceso es relativamente sencillo. En 1989 comienzan a darse disturbios en diversas ciudades de la República Democrática Alemana, pero especialmente en Berlín. Disturbios que son además liderados por organizaciones juveniles, pero ante los cuales las autoridades de la República Democrática Alemana van a ser muy permeables. De alguna manera hay como una toma de conciencia de que el régimen comunista en Alemania prácticamente había caído. Así que poco a poco, ¿no? Se van a comenzar las negociaciones para lo que va a ser la reunificación de Alemania, ¿no? Sin embargo, hay un acto simbólico muy importante que es justamente la caída del muro. Gran cantidad de jóvenes van a subir al muro, van a comenzar a picarlo, van a comenzar a destruirlo, y eso va a quedar, digamos, como una imagen simbólica grabada, digamos, en el recuerdo de lo que es el siglo XX y la caída del comunismo. Se van a iniciar las conversaciones, ya para 1990 se va a dar lo que se conocen las reuniones de 2+4, ¿no? Que son las reuniones entre los representantes de las dos Alemanias y de los 4 representantes de las naciones vencedoras de Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Finalmente se va a llevar a la firma del Tratado de Moscú, que va a establecer la reunificación de Alemania, la cual se va a dar ese año, y también la convocatoria a las primeras elecciones. Es la forma entonces como finalmente, luego de varias décadas, Alemania nuevamente vuelve a ser una sola nación. Bueno, otro de los temas es el de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Recordemos que la Unión Soviética, pues, fue un producto de lo que había sido la Revolución Rusa en 1917. Oficialmente la Unión Soviética surge en 1923, pero la Unión Soviética llega a su fin justamente en 1990. ¿Cómo es este proceso? Las causas vienen a ser, por un lado, el colapso económico. Para fines de los años 80, la Unión Soviética estaba en una situación económica bastante crítica, una economía prácticamente paralizada, una economía que no tenía capacidad de exportación, es decir, de comercialización de algunos productos soviéticos en el mundo, y por otro lado, una economía con una alta tasa de desempleo. Una segunda causa fue la decadencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que había gobernado, pues, desde los inicios del régimen hasta los años 80.
Esa decadencia fundamentalmente se expresó en que la mayoría de los líderes del Partido Comunista eran pues personas bastante mayores, ¿no? Incluso, por ejemplo, el sucesor del secretario general del partido, que era Leonid Brezhnev, que fue Yuri Andropov, muere poco después de asumir el cargo. En ese contexto es que una generación nueva de líderes del Partido Comunista va a tomar el poder, liderados en este caso por Mikhail Gorbachev. Y otra de las causas de la desintegración es el surgimiento de movimientos nacionalistas dentro de la Unión Soviética. La Unión Soviética pues era la amalgama de una serie de nacionalidades. Estaban los chechenos, estaban por ejemplo los de Kazajistán, Uzbekistán, Lituania, Letonia, y en muchas de esas regiones van a surgir efectivamente movimientos nacionalistas que se resisten al mantenimiento del control en el marco de lo que era pues esta entidad política llamada la Unión Soviética. Ahora, la desintegración va a empezar paradójicamente con los intentos de Gorbachev por salvar el régimen comunista, por salvar la Unión Soviética. Para este objetivo, Gorbachev va a comenzar a aplicar dos medidas. Una de ellas se conoce como la perestroika, que es la apertura política del régimen, ¿no? Algo que había sido pues negado en generaciones anteriores, ¿no? Se va a comenzar, por ejemplo, a permitir la libertad de prensa, se va a comenzar, por ejemplo, también a dar algunas medidas que van a permitir plantear algunas opciones políticas diferentes a la del régimen comunista, como una especie, digamos, de intento de democratizar hasta cierto nivel el sistema político soviético. La gran paradoja es que eso más bien va a contribuir a agudizar las resistencias contra el régimen. Y otra de las medidas va a ser la perestroika, que es en este caso las reformas de carácter económico. Glasnost en la política, perestroika en la economía. La perestroika fundamentalmente es tratar de llevar la economía soviética hacia una economía de mercado, ¿no? Para tratar de alguna manera fomentar la liberalización de los precios, el ingreso de repente de mercancías, en este caso extranjeras, y una serie de otras acciones propias de una economía más de mercado que una economía, digamos, de control estatal, como es la que la Unión Soviética tenía hasta esos momentos. Sin embargo, como he dicho, tanto el Glasnost como la perestroika lo que van a traer como consecuencia más bien es una agudización de las resistencias contra el régimen. Y eso va a llevar a que oficialmente en 1991 el régimen soviético desaparezca, la Unión Soviética se desintegra. 2 años después hay un intento por tratar de que algunas de las naciones que habían surgido de la Unión Soviética se reorganicen en lo que se conoce como la Comunidad de Estados Independientes, que después también va a fracasar y van a aparecer pues nuevas naciones como el caso de Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, entre otras, ¿no? Consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética: culmina la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos se convierte en la potencia hegemónica a nivel mundial, tanto en el plano económico como en el plano político y diplomático.